Continuamos con la segunda unidad, el tema 3, pensamiento, lenguaje y comunicación. El pensamiento es la actividad mental compleja y fundamental en la vida humana. Nos permite procesar información, comprender el mundo que nos rodea y tomar decisiones. En el campo de la psicología, el estudio de las funciones del pensamiento ha sido un tema central para comprender cómo se desarrolla y se manifiesta el razonamiento humano. Desde los primeros enfoques en psicología cognitiva hasta las investigaciones actuales en neurociencia, se ha buscado desentrañar los procesos mentales subyacentes que dan forma a nuestras capacidades de pensamiento. ¿Cuál es la base de nuestro pensamiento? La base de nuestro pensamiento radica en la interacción compleja entre diferentes procesos cognitivos y factores biológicos, psicológicos y socioculturales. En primer lugar, el cerebro desempeña un papel central en el procesamiento de la información y en la generación de pensamientos. Las estructuras cerebrales, las redes neuronales y los neurotransmisores juegan un papel fundamental en la formación y el funcionamiento del pensamiento. Además, la experiencia pasada y el aprendizaje acumulado a lo largo de la vida moldean y enriquecen la generación de pensamiento. A través de la interacción con el entorno, se adquieren conocimientos, habilidades y patrones de pensamiento que influyen en cómo se procesa la información y se abordan los problemas. En segundo lugar, los sentidos proporcionan información del entorno y la percepción permite organizar y dar sentido a esa información. Por otro lado, la atención se enfoca en los estímulos relevantes y nos ayuda a filtrar la información no deseada, permitiéndonos dirigir nuestra cognición hacia aspectos específicos del entorno. No obstante, a través de la memoria se almacena y recupera información relevante. Esto permite mantener activamente la información en mente para procesarla y manipularla, mientras que la memoria a largo plazo almacena conocimientos y experiencias que influyen en nuestro razonamiento. Otra herramienta fundamental en el pensamiento es el lenguaje y el razonamiento. A partir de ello, se codifica, organiza y comunican los pensamientos y conceptos abstractos, lo cual brinda la capacidad de reflexionar, analizar y generar ideas de manera más sofisticada. Igualmente, el razonamiento nos permite inferir conclusiones, establecer relaciones lógicas y tomar decisiones basadas en la información disponible. Funciones del pensamiento en psicología. En psicología se han identificado varias funciones del pensamiento que son fundamentales para comprender cómo procesamos la información, tomamos decisiones y nos relacionamos con el entorno. A continuación se presentan algunas de las principales funciones del pensamiento estudiadas en este campo. Percepción. La función perceptiva nos permite interpretar y dar sentido a los estímulos sensoriales que recibimos del entorno. A través de la percepción organizamos y seleccionamos la información relevante para nuestra experiencia. Atención. Esta función nos permite enfocarnos en aspectos particulares de nuestro entorno o de nuestra propia cognición. Memoria. La memoria de trabajo nos permite mantener temporalmente la información en mente y manipularla, mientras que la memoria a largo plazo almacena conocimientos y experiencias a largo plazo. Pensamiento abstracto. A través del pensamiento abstracto podemos formar ideas, teorías y generalizaciones que trascienden lo que se puede percibir directamente. Razonamiento. El razonamiento implica el proceso de inferir conclusiones, establecer relaciones lógicas y evaluar la validez de los argumentos. Resolución de problemas. La resolución de problemas implica el uso de estrategias cognitivas para superar obstáculos y alcanzar una meta deseada. Esta función del pensamiento implica identificar el problema, generar posibles soluciones y evaluar su eficacia. Toma de decisiones. La toma de decisiones implica evaluar diferentes opciones, considerar las consecuencias y elegir la mejor opción en función de nuestros objetivos y valores. Lenguaje. A través del lenguaje codificamos y comunicamos nuestros pensamientos, conceptos y experiencias, lo que nos permite reflexionar, analizar y generar ideas de manera más sofisticada. Elementos que conforman las funciones del
del pensamiento. El pensamiento humano es una actividad compleja que implica la interacción de varios elementos cognitivos y procesos mentales. A continuación se presentan algunos de los elementos clave que conforman el pensamiento. Conceptos. Los conceptos son unidades fundamentales del pensamiento que representan categorías mentales y abstracciones. Son representaciones mentales de objetos, personas, eventos o ideas que nos permiten organizar y comprender la información de manera eficiente. Imágenes mentales. Las imágenes mentales son representaciones mentales, visuales, auditivas o táctiles que recreamos en nuestra mente. Estas imágenes nos permiten recordar, imaginar o manipular información de manera no verbal. Representaciones simbólicas. Las representaciones simbólicas, como las palabras, los números y los símbolos matemáticos, son elementos utilizados para representar y comunicar conceptos abstractos y complejos. Creencias y actitudes. Nuestras creencias son los juicios que tenemos sobre la realidad, mientras que las actitudes representan nuestras disposiciones emocionales y evaluativas hacia objetos, personas o ideas. Emociones y motivaciones. Las emociones y motivaciones influyen en nuestro pensamiento al afectar nuestras preferencias, percepciones y toma de decisiones. Nuestras emociones pueden sesgar nuestra forma de pensar y evaluar la información, así como influir en nuestras metas y objetivos. Estos elementos interactúan de manera compleja y dinámica en el pensamiento humano, dando lugar a la diversidad y la individualidad de los procesos cognitivos. El estudio de estos elementos en la psicología nos ayuda a comprender cómo se forman los pensamientos, cómo influyen en nuestro comportamiento y cómo podemos optimizar nuestras habilidades cognitivas. El lenguaje. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Nos permite expresarnos y comprender a los demás y, dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Si atendemos a una definición estricta del término, es un conjunto de sonidos o señales a través de los cuales expresamos lo que pensamos o lo que sentimos. Asimismo, es el estilo de habladuría y escritura de cada persona en particular. Existen diversos autores que han estudiado el lenguaje en todas sus formas. El psicólogo ruso Lev Vygotsky analizó su papel fundamental en el desarrollo. En sus teorías plantea que a través de la interacción social se adquiere el conocimiento y eso nos permite pensar en formas cada vez más complejas. Por tanto, con nuestros menores tenemos que tener especial cuidado en hacer un uso apropiado del lenguaje, sobre todo en el ámbito de la educación y la psicología, ya que la forma en que utilizamos las palabras puede cambiar sus percepciones. Comunicación. La comunicación es el proceso de intercambio de información, ideas, pensamientos, sentimientos y emociones entre dos o más personas. Es un proceso dinámico que involucra a un emisor, un mensaje y un receptor, y puede ocurrir a través de diferentes canales como la palabra hablada, la palabra escrita, el lenguaje de señas, el lenguaje corporal y otros medios. La comunicación es esencial para la vida social, ya que permite la interacción y la formación de relaciones entre las personas. Además, la comunicación es un proceso complejo que involucra la interpretación y la comprensión del mensaje, así como la retroalimentación y la respuesta al mismo. La comunicación puede ser verbal o no verbal, y ambos tipos de comunicación son importantes para la comprensión y la interacción entre las personas. Elementos de la comunicación. En toda comunicación tenemos un contexto, un código, el mensaje, el canal, y esto se da entre un emisor y un receptor. Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente. Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará, de donde nace el mensaje primario. Emisor o codificador. Es el punto, persona, organización, etcétera, que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje. Es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. Receptor o decodificador. Es el punto, persona, organización, etcétera,
al que se destina el mensaje. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él se descifra e interpreta lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor: el pasivo, que es que solo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor, que es la persona que no solo recibe el mensaje, sino que lo recibe y lo almacena. El mensaje recibido tal como el emisor quiso decir. En este tipo de receptor se realiza lo que comúnmente denominamos feedback o retroalimentación. Código es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Debe combinarse de manera adecuada para que el receptor pueda captar el mensaje. Un ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse. La gramática de algún idioma, los algoritmos en informática, todo lo que nos rodea son códigos. Mensaje es el contenido de la información, contenido enviado, el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de manera de la forma en que desea el emisor. El mensaje es la información. Canal es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, el aire en el caso de la voz, el hilo telefónico en el caso de una conversación telefónica. El referente, realidad que es percibida gracias al mensaje, comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. Situación es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. Interferencia o barrera es cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo y se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son por ejemplo, las distorsiones del sonido en la conversación, la distorsión de imagen en la televisión, la afonía del hablante, la sordera del oyente, una ortografía defectuosa, la distracción del receptor, etc. También suele llamarse ruido. Por último, la retroalimentación o realimentación, mensaje de retorno, se produce cuando se recibe una respuesta, actitud, conducta, lo que sea esta deseada o no, y es condición necesaria para considerar que se produce la interacción entre el emisor y el receptor propia de todo proceso comunicativo. Puede ser positiva cuando fomenta la comunicación o negativa cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Si no hay realimentación o retroalimentación, entonces solo hay información, pero no comunicación. Por ejemplo, cuando se lee el periódico solo se recibe la información, pero el periódico en sí no recibe respuesta física a sus artículos. Muchísimas gracias. Les habló la profesora Andreina Vera.